Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos precioso punto. Es un punto calado, es un punto para tejer prendas primavera-verano, prendas de entretiempo. Miren qué bonito queda. Lado del derecho, lado del revés. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6, más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Voy a tejer 3 motivos. Sobre las agujas tengo montados 21 puntos. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, un punto al derecho. De un punto tejemos 2 puntos de esta forma. Ahí sería un punto y hago otra lazada sobre la aguja, segundo punto. De un punto, 2. 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Y repito este motivo. Punto derecho. De un punto tejemos 2 puntos. 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Y último motivo, tercer motivo, punto derecho. De un punto tejemos 2. 3 puntos al derecho. De un punto tejemos 2 puntos. Tejí 3 motivos. Último punto de equilibrio tejemos al derecho. Punto de borde al revés. Vuelta número 2, lado del revés. Punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo. Punto revés. Lazada. Voy a cruzar estos 2 puntos, este punto doble y este punto. Segundo punto, tomamos con la aguja derecha, sacamos el primer punto de la aguja y lo pasamos sobre la aguja izquierda. Así cruzamos estos 2 puntos y tejemos estos 2 puntos al revés. Punto revés, cruzamos 2 puntos, este punto que es un punto normal, digamos, y este punto doble. Este punto va delante de tejido, delante de tejido y este punto por detrás. Y tejemos estos 2 puntos al revés. Lazada y repito el motivo. Punto revés, lazada, cruzamos 2 puntos. Siempre este punto doble va por atrás, o sea, y este punto que es simple por delante de tejido, muy fácil de memorizar. Cruzamos los 2 puntos y los tejemos al revés. Estamos sobre el lado revés del tejido. Punto revés. Voy a cruzar 2 puntos. Este primer punto pasa por delante de tejido. Segundo punto doble pasa por atrás. Y voy a tejer estos 2 puntos al revés. Lazada y tejemos último motivo, punto revés, lazada, voy a cruzar 2 puntos, este punto doble pasa por atrás de tejido, segundo punto pasa por delante, tejemos 2 puntos al revés, punto revés, una vez más cruzamos los puntos, este punto que está solito pasa por delante, punto doble pasa por atrás.
O sea, con la aguja derecha voy a tomar este punto, lo vamos a desenvolver así de esta forma y tejemos estos dos puntos al revés. Lazada, tejí 3 motivos, punto de equilibrio, tejemos al revés, punto de borde al revés. Vuelta número 3, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, 3 puntos al derecho. Esta es lazada, la tejemos al derecho, 1, 2, 3. 3 puntos juntos al derecho de la siguiente forma, paso un punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho y repito el motivo, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, 2 puntos al derecho. Tejí 2 motivos, vamos a repetir, 3 puntos al derecho, 3 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, tejí 3 motivos, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 4, todos los puntos tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 5, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primero los puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 puntos. Y ahora voy a tejer los puntos de motivo que se repiten. Punto derecho, de un punto tejemos 2, 3 puntos al derecho, de un punto tejemos 2. Repite el motivo. Punto derecho, de un punto tejemos 2 puntos, 3 puntos al derecho, de un punto tejemos 2 y tejemos ahora. Fíjense que en esta vuelta hay más puntos de equilibrio y nada más que repetimos 2 motivos, no 3. Cambia. Bueno, finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Punto derecho, de un punto tejemos 2 puntos, 2 puntos al derecho y punto de borde al revés. En la vuelta número 6, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, un punto al revés, cruzamos los puntos, punto simple pasa por delante de tejido, punto doble por atrás. Y voy a tejer estos 2 puntos al revés. Lazada, revés, lazada, cruzamos 2 puntos, punto doble pasa por atrás de tejido, punto simple pasa por delante y tejemos 2 puntos al revés. Repite el motivo, punto revés, cruzamos los puntos, punto doble pasa por atrás y punto simple pasa por delante de tejido. Les cuento así para que se aprenden que punto que es doble siempre pasa por atrás y tejemos 2 puntos al revés. Lazada,
punto revés, lazada, cruzamos los puntos. Punto doble pasa por delante y segundo punto simple, perdón, pasa por atrás y punto simple pasa por delante de tejido. 2 puntos al revés. Y último, tercer motivo, punto revés. Voy a cruzar 2 puntos. Primer punto pasa por delante. Punto doble pasa por atrás de tejido. 2 puntos al revés. Lazada, revés, lazada. Cruzamos 2 puntos. Primer punto doble pasa por atrás. Y segundo punto pasa por delante. Estos 2 puntos tejemos al revés. Punto de equilibrio al revés. Y punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 7 tejemos primero los puntos de equilibrio. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos para que nos salgan cruzados retorcidos. Y tejemos 2 puntos juntos, al derecho. Ahora empezamos a tejer el motivo que se repite. 5 puntos al derecho. 3 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, 2 puntos tejemos juntos al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido y repito 5 puntos al derecho, tres puntos juntos al derecho, último motivo, 5 puntos juntos al, 5 puntos al derecho, 2. Estos son los puntos de equilibrio. Y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, punto de borde al revés. Una vez más, explico que en esta vuelta número 7 tejimos 2 puntos juntos al derecho, son puntos de equilibrio. Después repetimos 2 veces el motivo, 5 puntos al derecho, 3 puntos juntos. 5 puntos al derecho, 3 puntos juntos. Y tejí puntos de equilibrio que serían 5 puntos juntos al derecho y 5 puntos juntos, 5 puntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho. Y última vuelta, la número 8, se teje con todos los puntos al revés. Nada más que eso. Después de tejer vuelta número 8, el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Mientras que termino de tejer esta vuelta, les recuerdo que pueden ser miembros del canal, apoyar a este canal. Y siempre publico primero videos para los miembros. También algunos videos especiales hay únicamente para los miembros del canal. Así que sería un gran apoyo para mí. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está saliendo este precioso punto. Miren. Muy bonito. Mucha luz. Voy a bajar un poco la luz para que se pueda observar. Muy bonito, primaveral, fresco. Es un punto que no está muy seguido, digamos, porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso voy a Pinterest, me fijo algunos puntos, modelos y hay algunos puntos que ya son bastante conocidos, aburridos. Entonces, por ahí tejer algo diferente, como este punto, viene bien para tu nueva prenda. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.